Amados hermanos, gracias y paz. Gracias damos a nuestro bendito y soberano Dios por tener este tiempo de estudio de su palabra. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a orar que el Señor pueda bendecir este tiempo, que estamos estudiando juntos, que estamos respondiéndonos a su verdad para comprender mejor su santo propósito, para que como pueblo nos conduzcamos en temor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor te damos por este día nuevamente que nos regalas sin merecer. Vivimos Señor por pura gracia. Somos Señor más que bendecidos por recibir la justicia de tu Hijo Jesucristo, por perseverar en ella, porque tú eres Señor el que nos ayuda a perseverar en esta carrera y tú eres el que nos ayuda a equiparnos en esta gracia. Pedimos Señor que este tiempo sea bendecido en nuestras almas, tu palabra sea Señor un instrumento poderoso para edificarnos como iglesia. Oramos Padre, todo para la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Estamos avanzando en nuestro estudio, hermanos, acerca del gobierno de la iglesia y vamos a iniciar mirando un poco un pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Si tienen ahí en sus Biblias, pueden leer por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Amén. Entonces, vemos aquí el autor Juan, el apóstol, escribiendo acerca del Señor Jesucristo, quien tiene la autoridad máxima y lucha que tiene las llaves, con quien puede abrir y nadie puede cerrar, y puede cerrar y que nadie puede abrir. Es decir, la autoridad máxima de todas las cosas. Y eso es lo que justamente venimos estudiando acerca del gobierno de la iglesia. Ahora estamos en nuestro estudio número 6, avanzando de todo lo que es la importancia del gobierno dentro de la iglesia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, una consulta, un comentario sobre el gobierno dentro de la iglesia local. ¿Cómo tiene que ser llevado? Hemos visto ya 3 formas. Hoy queremos profundizar un poquito más en el congregacionalismo. Hemos visto primeramente el sistema de gobierno episcopal. Episcopo, que haya un obispo. Esa es la idea. Y de ese obispo deriva toda la autoridad hacia abajo, desde arriba hacia abajo, de manera piramidal, y que está bajo su autoridad, bajo su gobierno, todos los que son parte de las iglesias. Entonces, esto es uno de los modelos. Ahí vemos algunos ejemplos anglicanos, catolicismo romano. Hay algunos inclusive que ese mismo gobierno lleva dentro de los pentecostales. Hay una sola cabeza y tiene su iglesia y sucursales, pero finalmente pasa todo por una persona. El mismo modelo episcopal, por más que sean evangélicos algunos. Vemos también los mormones. Los mormones tienen como un profeta, entonces todo el gobierno pasa por esa persona que está al frente. También los adventistas tienen ese mismo sistema, tiene como la cabeza a uno que le llama como presidente, y de acuerdo a
a ese gobierno se sigue todo. Los testigos de Jehová también. Entonces todo ese sistema de gobierno lo que va es que desde arriba viene toda la autoridad para manejar las iglesias locales. Por eso es que no tiene una independencia en sí mismo, sino tiene una dependencia hacia personas de afuera o hacia un organismo. Por eso vemos que los modelos de la estructura inclusive todo es igual. Los mormones, todo de la misma forma, no tienen libertad en poder decir, diseñar en otra forma localmente. Sigue todo el catolicismo romano de la misma forma, tiene ciertos estándares y medidas que desde arriba establecen y imponen. Permiso. Sí. El tema con el catolicismo romano, yo creo que, como dice luego la palabra, y los reformadores y lo de antes decía luego que el papado, ¿verdad? El papismo, el papado es luego el anticristo para ellos. Y digo que tienen razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos se prerrogan ese tema de que ese mismo texto que vos citaste al inicio, que ese lo tiene el Papa. O sea que literalmente están suplantando, porque va a firmarte, y estamos completamente de acuerdo, unánime, a una sola voz como iglesia aquí, y toda la iglesia, de que esa llave le pertenece a Cristo porque es lo que le está diciendo. Pero ellos eran no, es el Papa. A Pedro se le dio ese, y porque se supone que según ellos Pedro fue el primer Papa, y por sucesión todo lo demás, y los pederastas, fornicarios y todo lo demás, el Papa. Y entonces en ese sentido, literalmente, como dice nuestra conversión, es aquel que usurpa el lugar de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. O sea que es muy grave realmente. Exacto. Entonces, entonces vemos que ese modelo es el modelo más antiguo y el más tradicional, que es el episcopal. El episcopo, una sola cabeza, una sola persona, y de ahí desciende y es el que lleva todo el manejo. Entonces, es por ese fundamento, que justamente en Mateo 16, que yo te digo también, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia, y a ti te daré las llaves. Es de esa interpretación. Si interpretando de esa forma, si es a una persona que se le dio todas las llaves, si es hay un principal entre los apóstoles, y en ese principio tendrían razón la forma como aplica. Pero nosotros estamos examinando que a lo largo de todas las escrituras no es eso lo que después la práctica vemos. Vemos una iglesia independiente en el Nuevo Testamento. O sea, que no es que Éfeso dependía de Colosenses dependía de Gálatas. Que Pablo ciertamente con su autoridad apostólica se dirige a ellos, le dice qué hacer, le enseña qué tienen que aplicar, pero no es que eso hace que las iglesias sean dependientes unos de otros en el sentido del manejo y del gobierno. No vemos una iglesia que las iglesias locales tienen que ser manejadas de manera independiente. El otro sistema de gobierno que hemos visto también, que es el presbiteriano, que ya nació un poco más hacia acá, en los siglos XV, después de la Reforma, porque se cuestionó no solamente el mensaje del catolicismo romano, que era un mensaje de salvación por obras, haz esto, haz tu mérito, haz buenas obras, incitaba a la moralidad para poder conseguir el favor del Señor, cosa que claramente la Escritura dice de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se lo... A ese mensaje glorioso de que es el Señor la salvación, y es por medio de la fe que obtenemos por pura gracia. También empezaron a ver los abusos que no son conformados a la Escritura en cuanto al gobierno, y ahí nace que el gobierno tiene que ser un obispo, tiene que ser anciano, presbútero o presbiterio, que tiene que ser una asamblea que gobierna. Entonces,
lo que viene es que de una cabeza desciende el gobierno, en este caso la iglesia lo que hace entonces es eleva hacia un grupo de personas la autoridad. Ese es el presbiteriano. Desde la iglesia se elige a quienes confiar para que ellos gobiernen y a una asamblea. Y esa asamblea tiene que traer una estructura por encima hasta llegar a una asamblea general. Eso también estuvimos viendo que parte de lo que en el tiempo de la reforma se estableció y se creyó, pero en todas esas cosas vimos también de que la iglesia tiene que tener una participación en cuanto a su gobierno, en cuanto a cómo debe ser manejado. Tiene una parte donde la membresía tiene que estar partícipe. Y eso es justamente lo que ahora mismo estamos entrando a ver. ¿En qué medida es la participación de la iglesia? ¿En qué área, según la Escritura, deja que la iglesia tenga participación? ¿Y de qué forma se va funcionando con el liderazgo de la iglesia? Una de las cosas que vemos justamente es, para ver este principio, es las llaves. Eso es la forma como la Escritura lo muestra. La llave simboliza autoridad. Cuando nosotros hacemos la ilustración, cuando hacemos ese paralelismo, cuando vemos, por ejemplo, que una casa se va a entregar, se simboliza con una foto pasándole la llave. O cuando uno va a comprar un auto, donde le da la autoridad de que es ya de él, es con una llave. Entonces eso es un símbolo de que ya tiene, ahora ya es suyo, que ya tiene poder sobre eso. Ya él ahora va a decidir a quién subirle en el auto, a quién no, a quién darle otra vez esa llave si es que va a derivar a otro. Es decir, ya es una autoridad recibida, tiene un poder sobre eso. Y en este caso lo que nosotros estamos viendo es que Dios ha dado en forma de llaves lo que Él ha venido a hacer, que es su reino, inaugurar su reino y establecer su pueblo. Y sobre ellos es el que está dando la autoridad. Sobre esas posesión suya, que son su heredad, que Él ha ganado con precio de sangre, ahora da autoridad para que pueda ser guiada, para que pueda ser ayudada a seguir perseverando como el progreso del peregrino hasta llegar a la patria celestial. Entonces, esa autoridad, ¿a quién ha sido dada? ¿Quién tiene? Porque el que tiene legítimamente tiene que usar, porque si no usa también está en falta delante del Señor. Por eso uno tiene que manejar bien cuando uno tiene entendimiento de qué está teniendo. Cuando uno recibe la llave de un auto, tiene que saber mínimamente de las cosas del auto, de cómo se maneja, de qué cosas yo tengo que tener en cuenta. Y si nosotros como iglesia estamos estudiando de que somos nosotros quienes somos receptores de la llave, tenemos que manejar también la vida de la iglesia, cómo se tiene que manejar, cómo tiene que llevar. Y acá, justamente dentro del capítulo de la iglesia, de la eclesiología de los bautistas, estamos viendo nosotros es que el poder y toda la autoridad tiene el Señor Jesucristo. Es Cristo quien tiene toda la autoridad. En otras palabras, el gobierno de la iglesia es una monarquía. Hay un solo rey. Hay una sola cabeza. Él es el supremo sobre todas las cosas. No hay un poder compartido. Por eso justamente lo que escribieron los hermanos reformadores, de que nadie puede usurpar ese lugar, nadie puede estar a su medida, a su lado o encima, mucho menos. Él es la única cabeza, y eso nosotros vemos en diferentes pasajes de las Escrituras. Y además, hermano, tiene sentido, lógica, tiene todo el sentido del mundo, porque
no es un rey que murió y quedó ahí o que se fue nomás, sino que Él sigue con nosotros y está con nosotros y está gobernando. Esto fue muchas veces que, tipo que ojo a ya, entonces, tipo que entonces ya la administradora, ciertamente que deja la administradora, como dice la palabra, ¿verdad? Pero Él está con nosotros inclusive, o sea, que no, es que no dejó nomás, sino que Él lo está supervisando todo, está en medio de su pueblo y con nosotros y en nosotros. O sea que no es que lo dejó toda la herida en manos de hombres falibles y débiles, sino que Él mismo está gobernando su propia iglesia. Por medio del Espíritu, operando en Y vida. según su promesa, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo Él usa este poder? Nosotros podemos ver estos pasajes visitando Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí es donde usa todo el poder el Señor Jesucristo. Podía usar su poder para transformar la creación, pues, con su poder todopoderoso, pero por sobre todo es para cambiar vidas, para traer salvación a los perdidos, para dar libertad a los cautivos, para poder transformar a hombres que han sido corrompidos por sus pecados. Ahí está el poder ejercido del Señor Jesucristo, porque Él vino a hacerse siervo, a sacrificarse y vencer nuestro peor y más grande problema, que es el pecado, para que ahora nos pueda sanar, nos pueda quitar de ese yugo. Y dice Efesios 2, esa misma declaración: y os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Qué glorioso es la ejecución del poder del Señor en cambiar algo que era totalmente muerto. Ahí vemos que nadie más de nosotros podemos salir de ese lodo, de ese estado. Necesitábamos de alguien que tenía un poder encima de todo el hombre, y eso solamente ahí pudo hacer el Señor Jesucristo. Y ese poder de traer pecadores del mundo ahora hace a que anden juntos, y en esa comunidad, dice la declaración de la confesión, Cristo ha dado el poder y autoridad a esos discípulos debidamente constituidos, cuando es completamente organizada como iglesia, para implementar el orden de la adoración y la disciplina, y ser llevado dentro de la iglesia local, dirigido por personas idóneas y dotada para el oficio que Él le concede para la ejecución específica del poder. Pepe, hermano, en entendimiento, según lo que estamos estudiando, de que no solamente que nos trae del mundo para que podamos nosotros ser ahora hijos, sino que ahora nos capacita para nosotros también formar parte del ministerio, de la obra del Señor. Por eso es que su palabra sigue siendo a nosotros como el medio que nos edifica, que nos perfecciona, porque nosotros tenemos una tarea aquí en el mundo, y esa tarea es de edificar su iglesia.
de amar su pueblo, de preocuparnos por las vidas de los otros, de tener un ministerio los unos con los otros y también de hacer extender su reino. Ese es nuestro llamado. Para eso nosotros hemos recibido del Señor no solamente su gracia, sino también el poder y autoridad para hacer este oficio. Y este es uno de los pasajes de Mateo 16, que justamente estábamos citando. Este es uno de los pasajes un poco más visitado y controversial. De eso se saca muchas de las prácticas en cuanto a cómo manejarse como iglesia. Dice el versículo 13 en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá vemos la confesión del apóstol Pedro, lo que él declara con su boca. Por eso cada uno tiene que confesar con sus labios quién es Cristo para él. Y él dice: eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nadie puede comprender a Dios por sí mismo, porque estas son sabidurías ocultas que solamente el Espíritu lo revela, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre la roca de su confesión, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti, dice. Y acá vemos de que es sí a Pedro que ha sido entregado. Pedro fue el que recibió las llaves, según este contexto, para que pueda tener una relación del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra, es decir, algo que se hace de manera terrenal se vincula con las cosas de arriba, con lo celestial. Ahí vemos algo glorioso, que es el Señor dando un poder, una autoridad que se tiene como una relación directa con lo que es el reino de los cielos. Y todo lo que desatares, es decir, a todos aquellos que le libres o le cierres o le quites o le pongas, como es los sinónimos que usa después en otros pasajes, es de la misma forma. En la tierra pasa con los cielos, y lo de los cielos también con la tierra. Por eso, a ti te daré las llaves. ¿Quién es el que tiene la autoridad máxima? Es Cristo. Y Cristo da como llaves a Pedro. Y hemos visto nosotros de que Pedro no solamente estaba como principal de los apóstoles, sino él también era un anciano, como un pastor, como dice en 1 Pedro 5, yo anciano también entre ellos, y él también era un creyente. Entonces no solamente tenemos que ver a uno como principal de los apóstoles. Si es así, el entendimiento del catolicismo romano está en lo correcto, que sí hay uno principal entre ellos, y esa sucesión es el que tiene todo el poder. Si vemos de que es a los pastores, entonces a los ancianos se le deriva toda esa autoridad. Pero si es como un discípulo, ahí nosotros vemos que también hay participación de la iglesia. Y antes de pasar, hermano, ese esquema, como está diciendo ahora, que si fuera así, tendría sentido, o sea, que tendría razón el catolicismo romano. Pero el tema también es que en el contexto general, el obispado requiere ciertos requisitos. Ahí lo que prácticamente se corta las sucesiones, porque no es que, como ellos dicen, ¿verdad?, que obispo y obispo por siempre, no importa la forma de vivencia. Por eso que muchísimo en la historia, cuando uno estudia el papado, el tema de la historia de la iglesia, hay muchísimos
papa pederasta, papa fornicar que mataba y tenía la era literalmente un chiquero. Pero ¿qué pasa? La palabra establece justamente para evitar esas cosas el tema de los requisitos pastorales. Este tiempo estamos estudiando nosotros nuestra predicación, ¿verdad? Los requisitos del obispado. O sea que hay Pedro, amén, sí, es calificado. Pero de ahí no se sigue de que esto que sus sucesores, porque a él se le dio y él, oye, no, definitivamente totalmente desaprobado. ¿Por qué? Porque el carácter moral y doctrinal es lo que establece porque un neófito ya es calificado. Hubieron papas 12 años a fornicar y recibir porque se le dio una autoridad que no se le diera a dar a un mitaí. Sin embargo, el carácter moral no lo establece la Escritura, por eso la sola Escritura es algo fundamento para la fe de la Iglesia también, porque en ella encontramos que Cristo es Dios. Y la doctrina y el carácter moral tiene que ir a la par, porque de lo contrario está desaprobado. Totalmente. Amén. Entonces, acá vemos cómo el Señor deriva con todo el poder y autoridad que tiene ahí en ese contexto a Pedro, pero después en el pasaje de Juan 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo me envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviere, les son retenidos. Es decir, acá no está solamente Pedro, acá están los discípulos en sí. Ya está recibiendo la misma autoridad de a quienes le atare o remitieres, el sinónimo, está dando a los discípulos. Entonces, Cristo tiene todo el poder, le da primeramente a los apóstoles. Los apóstoles le da a la iglesia. ¿Y en la iglesia de qué está compuesto? Oficiales y miembros. La iglesia no solamente es miembros, ni la iglesia no es solamente oficiales. La iglesia en sí está compuesto por oficiales, por líderes y también por miembros, o por cabeza o por cuerpo. Entonces nosotros vemos acá de que Cristo es el legislador. Cristo es la máxima autoridad, el que pone y establece leyes. Toda autoridad me ha sido dada, por eso id y predicar. Es decir, como que este es el momento para que puedan ustedes ir a las tierras a sembrar. Es como que ya está disponible eso. Y además, hermano, esa cita es muy importante porque enseñándola a que guarden todas las cosas que os he mandado. No lo que se les antoje, no lo que vaya surgiendo en el trayecto, sino que aquello que a los apóstoles, por eso, como le dice también ahí en Juan 17, ¿verdad? Que y también traeré, también tengo otras ovejas que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que los apóstoles llegan de ahí a fundamento. Solamente la escritura. Como dijo el Señor Jesucristo cuando se levantó y leyó en la sinagoga, este es el tiempo favorable. Es decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentir y creer en el Evangelio. Ese quizás si ese mensaje usaba fuera de tiempo, no iba a tener poder, no iba a tener eficacia. Cuando el Señor quiso, este es el tiempo, tapejócate. Ahora está liberado que mi mensaje va a ser poderoso para rescatar y traer a otros. Y eso justamente los apóstoles lo que hicieron. Fueron y establecieron iglesias. Pero ellos lo que recibieron de poder, de autoridad, no es igual para legislar. Ellos no podían establecer las normas
ni lo que tenía que hacer la iglesia. Ah, Ellos tenían que solamente llevar ese poder ministerial. El legislador es el que manda, es el que inspira por medio de la palabra, y ellos son los que ponen las líneas de cómo tiene que ser. Ellos son los que establecen las cosas, como por ejemplo reveló, no cualquier hombre, lo que revela hombres aprobados, y así, miren así, observen eso. Y esas son cosas que ellos iban dejando para que sean columna para nosotros de nuestra fe. Por eso nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles son quienes han recibido el poder del Señor para ser ministros competentes en este nuevo pacto. Y fuera de eso, la iglesia recibe las llaves también en este tiempo que nosotros nos toca vivir, y nos recibe una autoridad legislativa ni ministerial, sino un trabajo espiritual. Eso es lo que ahora mismo nosotros tenemos. ¿A qué le empuja en 1 Corintios 5 a la iglesia? Y ustedes están envanecidos. Ustedes más bien tienen que lamentarse. Ustedes tienen que expulsarle a ese de ustedes. Reúnanse ustedes y mi espíritu en el nombre del Señor Jesucristo y expulsen a ese perverso de ustedes. Porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Le está diciendo, es el trabajo de ustedes. No hace falta que yo esté, no hace falta que yo me vaya a hacer. Hagan ustedes, tienen ustedes el poder de hacer eso. No están yendo en contra del reino de los cielos. Ahí vemos cómo funciona el poder dado por la cabeza, delegado a los apóstoles, establecido para que podamos nosotros en estos tiempos seguir. Hasta ahí, hermano, ¿hay alguna pregunta? ¿Una consulta? Entonces vemos algo muy importante para entender de gobierno, que no venga llaves. ¿Cómo funcionan las llaves? Las llaves simbolizan poder y cómo hay que usar. Y ahí el Señor ha dejado y repartido. Otro pasaje también muy importante es el pasaje de Mateo 18. Acá vemos el proceso de lo que tiene que suceder continuamente, es decir, que en medio de la iglesia va a haber pecados y cómo se trata. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. ¿Quién es el que peca? Tu hermano, y contra ti, y tú eres el que te tiene que buscar. No es que muchas veces no pecado pecó contra mí, entonces yo busco que él vuelva en sí, sino que búscale, estando tú él y solo, dice. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De la misma forma como en Mateo 16, que aplicó con Pedro, ahora le está diciendo en Mateo 18, ahora ya a la iglesia. Cuando no escucha a la iglesia, cuando no escucha a los hermanos, claramente se puede establecer, atar, poner en su conciencia de que está en rebeldía y pecado y no puede estar dentro de la membresía, tiene que ser excomulgado. Pero otra vez digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué promesa gloriosa. ¿Cómo debemos nosotros entender entonces que una iglesia, cuando está realmente unánimes, unidos en la verdad, en su llamado de hacer el ministerio, puede claramente ejercer la excomunión, también ejercer el sumar otros miembros dentro de la iglesia? Entonces, ahí vemos que la iglesia tiene participación. No se puede ahogar a la iglesia, a la membresía, en lo que tiene que ser su oficio.
Ahora, ¿dónde está el punto muy importante de estudiar? ¿Cuáles son aquellas libertades que se le deja a la iglesia? Porque no es que recibe una llave de la misma forma, no es que tiene las mismas funciones, liderazgo y los pastores, por eso claramente vemos que tiene un oficio diferente. La llave que recibe el pastor es una llave de autoridad, o no oficial, y la llave que recibe la iglesia es una llave de libertad, es decir, para juzgar, es decir, para involucrarse. ¿En qué cosas? Y ahí vamos a empezar a estudiar. Lo primero de todo, podemos decir, de escoger oficiales. Esa es una de las llaves de la libertad que tiene la iglesia. Podemos mirar el ejemplo apostólico en Hechos capítulo 1. Hechos 1:15 hasta el 23. Hermano, ¿tenés? A ver. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías, y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo llevaron adelante? Dicen que los apóstoles guiaron para que se pueda buscar un sucesor, y dice el versículo 22, uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese le da como el requisito principal, fundamental. Y señalaron a dos. Es decir, ahí está una participación de buscar de lo que ellos le estaban diciendo. Y hermano, acá tenemos que también acotar que tenía que ser algo físico, presencial, ¿verdad? No como hoy día que algunos apóstoles y no que un espíritu claramente, era algo que tiene que ser verdadero. Y ahí ya Pablo fue el último abortivo, dice. Ya hay nadie más confiable que pueda haber. Ese mismo ejemplo vemos también en Hechos 6, cuando iban a elegir a los diáconos que tienen tal participación, los hermanos, la iglesia, acerca de señalar hombres dotados. Hechos 6:3, ¿alguien tiene?
Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y luego 5 y 6. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Vemos también ahí cómo todo fue guiado por los apóstoles. Los apóstoles le dieron los requisitos para que ellos primeramente conozcan, porque no es también a cargo de ustedes, es como que darle la llave directamente y que se vean, o sea que vos manejar el camino. No, ahí está también mucho la importancia de aquellos que tienen la autoridad, está ayudando a las iglesias a que la iglesia pueda tomar parte de lo que el Señor le ha dejado a ellos, pero sin antes haberlo instruido, haberlo preparado, porque muchas veces puede que uno no sepa realmente cómo hacer correctamente, y ahí está la guía. Y eso es lo que encontramos, que cómo tiene que ser 7 entre ustedes, primero, buscar hermanos, que ahí en Apitelo no es ir a otro terreno a buscar, que sean 7. Otra vez de otro lado, otra vez de otro lado, y así tipo venir a ni nadie de país ni nosotros saber su vida. Sí. Y después también de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y eso no podemos nosotros confiar de que otro de otro lado sea, ¿verdad? Por eso es que de buen testimonio nosotros está sobreentendido de que nosotros estamos sabiendo los testimonios de cada uno, de cómo está conduciendo, y de que realmente es un hombre espiritual lleno del Señor, que maneja, es sabio, dice, que pongamos en esta obra, es un trabajo, un oficio. Y le agradó, los hermanos tomaron eso y esa tarea hicieron. Por eso es que vemos que hay una participación en eso. No, pero es la idea muchas veces, muchas de las pensiones, no, pero esas cosas son muy, son cosas sensibles, no podemos dejar a cualquiera. Entonces, ahí está que claramente el Señor en su voluntad quiso que la iglesia tenga participación. Lo que sí necesitamos es crecer en el entendimiento de su palabra, de cómo hacer correctamente, para no nosotros, como dice Pablo, imponer con ligereza las manos, o buscar algún neófito, o seguir de una manera carnal, de manera superficial, de una manera apresurada. Esas son totalmente contrarias al consejo del Señor, sino que más bien que se haga del Señor, que se haga conforme a su palabra. Eso sí, lo que nos da garantía. Y el capítulo 14, versículo 23, sigue también sobre eso mismo, de escoger oficiales. Después que se le asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí vemos también cómo los apóstoles que han ido a predicar en las regiones de Antioquía, luego lo que pasó es que vinieron muchos a la fe, y antes de abandonar esa zona, lo que hicieron es levantar hombres para el ministerio. ¿Y cómo? Con aquellos discípulos ya que fueron ahí establecidos. Otra de las cosas, no sé si ahí en ese primer punto, hermanos, de la libertad de la iglesia para escoger pastores, ¿hay alguna pregunta?
con una duda. Eso es justamente si en lo que nosotros creemos y abrazamos. Ahora mismo nosotros estamos sin pastores, sin oficiales, nos hemos quedado y tenemos la conciencia clara de que somos nosotros quienes tenemos que ser entrenados en esta parte para que podamos tanto escoger, señalar, probar, evaluar correctamente a los hombres que aspiran a eso. Porque nosotros sabemos que el ministerio pastoral se trata de un llamado, que es el Dios el que da. No es porque falta y tenemos que suplir, porque no podemos andar sin pastor, sin la palabra, entonces tenemos que rápidamente poner. Entendemos, según lo que estamos estudiando, de que se trata de un llamado, el que anhela, es decir, nadie, uno puede desear, pero si, como dice el hermano, no tiene una vida que acompañe eso, una piedad que el Señor está dando, claramente está manifestando de que no es aprobado por el Señor. Entonces aún falta que pueda ser madurado, porque están los requisitos claros. Eso es uno de los ejercicios tan hermosos que nosotros podemos ahora mismo ir ejerciendo con la gracia que el Señor nos ha dado y con la ayuda de su Santo Espíritu. Y eso nos hace a que nosotros nos sentimos tan débiles por nosotros mismos y tengamos que estar continuamente en oración pidiendo: ayúdanos, danos, levanta, hombre, haz que sea claro hacia dónde tú estás queriendo guiar a tu iglesia. Porque en otra forma esto se reportaba que estamos sin pastor y se encargaba lo que están en la cabeza o lo que son las iglesias hermanas a enviar nuestras. Y con eso se suplía la necesidad. Y nosotros teníamos que simplemente reconocer lo que viene, aceptar y someternos. Pero el gobierno independiente, el gobierno congregacional, el gobierno de que la iglesia tiene participación, esta es una de las libertades preciosas que sí podemos nosotros decir: hemos nosotros evaluado, hemos nosotros formado parte en su proceso de examinación. Estamos con limpia conciencia, estamos nosotros examinando estas cosas sin apuro, lo estamos haciendo teniendo claro que la palabra pide esto. No damos que esa tarea haga otro por nosotros. Si bien se puede muchas veces en otras áreas, esto es algo que sí la iglesia tiene que ocuparse. Y no solamente en lo que es pastoral, sino también en lo que es diaconal. Por eso es la importancia de que como iglesia nosotros entendamos bien cuál es la voluntad con relación a esa cosa. Cómo se hace ese proceso. Ahora, otro de las libertades que la iglesia también tiene es de admitir y de rechazar aspirantes a miembros. Admitir, es decir, de recibir, y también de algunos negar. Porque nosotros creemos de que la iglesia tiene que estar compuesta por regenerados, por nacidos de nuevo. Hay otras iglesias que entienden que la iglesia puede tener una membresía mixta, una membresía de papá e hijos. Hay otras que entienden de que uno por asistir y firmar en una lista ya es parte de la iglesia. Nosotros algo que estamos justamente estudiando en todos estos procesos es que es necesario que nuestra lista de membresía sea compuesta por hombres que realmente están mostrando frutos dignos de arrepentimiento y que están llevando una vida digna del Evangelio. Y si alguien no está en eso caminando, o está alguno mostrando frutos que no están siendo dignos del Señor, es necesario la exhortación, es necesario la amonestación, es necesario la confrontación, es necesario inclusive iniciar procesos de restauración, de disciplina, hasta que si no hay un arrepentimiento, se tenga que reconocer como que no es un hermano y apartarnos, así declara la Escritura. Y todas esas partes son
cosas sensibles, cosas que uno al tratar con el asiento del corazón nos demanda la vida, no son cosas que nosotros con nuestras manos, con nosotros con nuestra sabiduría podemos hacer, sino necesitamos la sabiduría de lo alto. Eso que da el Señor para poder tratar correctamente algunas situaciones que uno está atravesando. Es decir, esto hace que uno dependa del Señor para hacer el ministerio correctamente en estas dos cosas, y especialmente en esto de saber a quién. No, pero ¿cómo tú vas a saber mi corazón? Pero ¿cómo vas a decir que yo no soy? Si Dios sabe mi corazón. Pero un fornicario. Es terrible. Sí. Y exactamente, y algunos tienen totalmente, con su labio dice conocer a Dios, con su beso lo niega. Entonces nosotros podemos decir eso. ¿Con qué autoridad podemos decir eso? Con la autoridad que nos da la Escritura. Hermano, yo examino la Escritura y examino tu vida y no veo acá algo que pueda contradecir. No, con eso no estamos diciendo que nosotros queremos un estándar de perfección. Estamos diciendo solamente que cuando se te exhorta, vos puedas realmente reconocer con humildad y esas cosas te faltan y esas cosas vos estás luchando y que ahí pides ayuda y que tú perseveras en los medios de gracia. Estamos con eso dejando lugar al pecado, sino que más bien una lucha contra el pecado. El tema con eso, hermano, tipo, como estamos en un contexto tan individualista que automáticamente cuando los cristianos, digo, estamos hablando de cristianos, digo, es mucho peor, así que cuando uno viene recién y escucha estas cosas, ahí se van a meter en mi vida, se van a meter en mi vida, no quiere ser exhortado. Entonces, automáticamente estas cosas quita pues ¿cómo se llama? El tema del individualismo. Y tienes que estar abierto a recibir exhortación, a que se sepa tu vida, hasta inclusive cosas íntimas. Entonces en esas cosas hoy en día se promueve el individualismo, se promueve muchísimo más el egocentrismo en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero el mundo ha inclusive penetrado a la iglesia porque estamos en el mundo, y entonces muchas veces traemos esa forma de cosmovisión. Y como consecuencia también afecta eso. Entonces este estilo y forma de gobierno para nada es así. Entonces es un problema realmente que tenemos que, pero ahí realmente nosotros como estamos estudiando estas cosas y debemos estudiarlo entre todos y crecer en todo, porque nosotros somos siempre lo que estamos viviendo, digamos, el 20%, 15% de la iglesia. Entonces obviamente que va a haber inclusive un problema ahí, porque una parte no va a estar creciendo y la otra no, pero ¿por qué no? Cuando se está estudiando muchísimo tiempo. Y lo que solemos venir y constantemente estamos estudiando y creciendo, pues vamos a tener una misma mente y eso debe ser así. Por eso es importante que toda la iglesia sea involucrada en esto y lo que nos está viniendo. Pues tenemos todos los medios, gracias a Dios, que hay bastante acerca de la vida. Pero totalmente lo que decís, todo después vamos a manejar las llaves que por la gracia del Señor tenemos ahora y vamos a juzgar y eso. Unos tienen un entendimiento y otros no, ahí también no es un buen balance. Necesariamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura perfecta de Cristo. Y acá vemos ese de recibir y negar. La Escritura dice que no todo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si estás diciendo el Señor que arriba así es, acá también no es que, llegó de la cuna, de mi padre, pastor. Hay muchas cosas, diferentes tipos de testimonios de salvación vamos a escuchar. Y ahí vamos añadiendo, mira, hermano, ¿cómo fue que conociste así? Ahí tenemos que nosotros decir, mira, vamos a preguntar otra vez. Yo quiero saber cómo fue que conociste a Cristo. Y ahí claramente podemos decir algunos que no tienen un entendimiento claro de una conversión según la Escritura, que seguramente hubo un remordimiento en su vida, que quizá ha pasado por alguna circunstancia o solamente le emocionó la adoración en tal lugar. Y entonces no podemos llamar hermano
o porque nació en medio de un hogar cristiano y entonces todas sus amistades son cristianos, entonces tiene una forma de moral elevada, entonces piensa que está bien porque es una buena forma de vivir la vida cristiana. Una crianza cristiana. Por eso claramente esto que dice el Señor es importante para nosotros que se aplique aquí en su sucursal, en su reino inaugurado que es. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, o en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Claramente esas cosas van a pasar. Y muchas veces, inclusive muchas partes que están dentro de la iglesia con cierta apariencia de piedad, inclusive pueden ser grandemente engañados. Por eso es que la vida de la iglesia es tan importante, va totalmente en contra de eso que justamente escuchó el hermano, porque algo que anti-individualista es la iglesia. La iglesia dice que estaban unos con otros, tenían en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, una comunión, una cercanía, sobrellevaban las cargas los unos de los otros, se animaban los unos a los otros, es decir, se conocían. Totalmente con ese tema pues creo que se mete en mi vida. Totalmente, sí. Vaya. Sí, totalmente. Eso es estrategia de Satanás. Que debemos percibir así. Y muchas veces cuando tendemos nuestro corazón, mejor hoy me quedo, mejor hoy. No, eso no. Mejor es estar en la casa del Señor, estar con mis hermanos, donde sí, voy a escuchar cosas que no me gustan. Sí, vas a escuchar, pero va a hacer bien a tu alma. Será amonestado, tener tarjeta amarilla, algunas cosas, pero que ayudan al crecimiento. Finalmente queremos parecernos a Cristo, finalmente no queremos conformarnos a nuestra vieja manera o deseo que teníamos. Por eso es en la sabiduría del Señor que hizo que la iglesia sea el lugar donde crezcamos. También dice Hechos 9, una enseñanza para poder terminar en estos dos puntos. Hechos 9. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Claramente Saulo, después de todo el currículum que tuvo, todos le tenían miedo, dice. Y tenía razón, ¿verdad? De repente aparece en medio de ellos, claramente esto está como espía o alguien está queriendo llevarnos manso y después llevarnos cautivos. Entonces dice, ¿quién intercede ahí? Entonces Bernabé, tomando, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús. Ahí es que uno reconoce, ve para que pueda realmente ver la obra de otro. Es decir, la iglesia puede reconocer a otros que el Señor ha obrado, como en este caso Saulo, a pesar de que tuvo una vieja y vana manera de vivir, como dice él, fue alcanzado por la gracia. Y también así nosotros, porque solamente es el Señor el que puede hacer la obra, no hace hombre, pero nosotros podemos confirmar. Eso es un privilegio que también tenemos como iglesia, que nosotros podemos ver y decir claramente, yo testifico que el Señor ha obrado en la hermana, en el hermano, y que como iglesia podemos nosotros dar fe de eso. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar aquí. Que el Señor nos siga ayudando a que estas palabras sigan ayudando a nuestro crecimiento. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, que es útil para enseñarnos y redarguirnos y corregirnos y instruirnos. Señor, queremos ser ese varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo.
que crezcamos, Señor, a su imagen, que seamos preparados y equipados para la labor, para el ministerio que tú nos has dejado como pueblo tuyo, que seamos celosos de buenas obras, que hagamos la tarea que tú nos has dejado hacer. Ayúdanos y capacítanos para eso, porque somos, Señor, débiles. Oh Santo Dios, guíanos para que todas estas cosas sean, Señor, llevadas adelante para el orden y la belleza de tu amada esposa, tu iglesia. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén.